Hola Josué, buen día, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿me escuchas, Josué? Profe, hola, es que estoy llegando apenas, sí, profe, buenos días, ¿cómo está? Buen día, Josué. No te preocupes, fíjate que ahora me he acordado mucho de ti. Tengo algunos asuntos en Tlaxcala y he estado yendo para Ciudad Judicial de Tlaxcala, ahí en Altzihuetzia, ¿no? Creo que es el municipio, distrito de Cuauhtémoc, o distrito judicial de Cuauhtémoc. Sí. Este, pero no sé por qué, de la nada, me acuerdo de ti, Josué. Porque va a Tlaxcala, por eso. Soy el Este, representante de exacto. Tlaxcala para usted. Luego cuando voy, Gracias, profe. digo, ojalá le esté yendo bien a Josué. Y pero digo, he estado yendo Muchas eh, gracias, profe. constantemente, y ahora sí me he acordado mucho de ti, Josué. Gracias, profe. Sobre todo porque yo creo que como ya tiene año y medio que no nos vemos por la cuestión de la pandemia, Sí, hombre. este, me he acordado de ti. Sí, profe. Pues yo ojalá y creo que tengamos la oportunidad, si es que volvemos de nuevo a las presenciales, pues es siempre grato, muy, muy bonito. Yo los conozco a otros profes virtualmente nada más. Y yo tuve la oportunidad de tratar y conocerlo a usted, como a dos maestros nada más, tres conocí. Entre ellos también está el profesor Jonathan y el profesor Aldo. Sí, de ahí pues los demás no los conozco de vista, más que a veces cuando entran aquí a supervisar, realmente no los conozco. Para nada lo he tratado y pues pues tenga yo la oportunidad, le pido a Dios para, pues, ¿por qué no? Los admiro a todos, en lo personal, a cada uno, todos son con dones muy bonitos, muy diferentes, y estoy muy agradecido por los conocimientos que me imparten, porque una cosa es que yo pague, pero otra cosa es, un pago no representa un número, una cantidad no representa por lo que han ido ustedes más allá de lo que les toca de impartir, sino han sido, yo creo que no le voy a malatinar al pensar que son como mentores, son mis mentores en este sentido del asesoramiento de la materia y son mentores. Yo los veo así, una persona mentor es una persona sabia, inteligente y además de que pues son mis maestros. Sí, Gracias, muchas Josué. gracias, eternamente agradecido, infinitamente, siempre va a ser así mi corazón. Les ha agarrado cariño, aunque no los conozcan, les ha tomado un profundo sentimiento de aprecio y de respeto, que eso es lo más principal entre individuos. Así es, mi profe. Gracias, Josué. Pues también la estima es mutua. Eres una buena persona. Y yo creo que por eso me acuerdo mucho de ti. A pesar de que creo que me llevas como 20 años o 15 años, no sé cuántos años me lleves, Sí, le pero llevo. eres muy buena persona. Después te digo, he estado yendo a Tlaxcala porque he tenido trabajo por allá, y pues hay que ir a checar, una vez a la semana los asuntos, y voy hasta allá. Que ahora, con la mega obra que están haciendo desde Tenancingo hasta Pisaco, a Sí. veces se complica, me pierdo a veces en las entradas de periférico, pero bueno, eh, Tlaxcala, hermoso Tlaxcala, algún día viviré allá. Ojalá, profe, pues sí, aquí lo esperamos, es de todo, en todas partes. Listo, José, Como, pues vamos a comenzar la sesión del día de hoy, y te voy a pedir que te vayas a tu mapa, al mapa que hicimos del juicio ordinario. Vamos a checar los fundamentos, ¿de acuerdo? ujú. Sí, Entonces, como te decía, vámonos a los fundamentos.
de estos juicios. No voy a ver todavía el juicio oral mercantil y el juicio ejecutivo oral mercantil. Primero vamos a ver, ya vimos los mapas, ya te lo resumí, cómo es un procedimiento, y ahora quiero que vayamos al fundamento, ¿de acuerdo? A la ley. Y tú en tu mapita le vas a ir poniendo los artículos, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, juicio ordinario, estamos en el juicio ordinario. Entonces, Ujú. busca ahí tu mapa del juicio ordinario. ¿Ya lo tienes? Sí. Ok, listo. Esta parte del código mercantil es muy técnica, porque habría que recordar que los juicios mercantiles tienen suplencia en los juicios civiles, en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y ante esta situación, tenemos que recordar que muchos de los procedimientos son muy parecidos a los juicios civiles, muy parecidos, pero no son iguales. Ojo con eso, ¿eh? Son parecidos, pero no son iguales. Hay ciertas diferencias. Lo bueno de este juicio ordinario es que todavía es escrito. Todavía es escrito. Ujú. Y en el caso del juicio ejecutivo, también todavía es escrito. Pero, vuelvo a repetir, los otros dos juicios que no hemos visto, ni te he hecho mapa, los veremos en la parte, después de la mitad de este Juicios curso. orales. Ajá, porque en materia mercantil ya hay dos tipos de procedimiento en materia oral. Esos los vamos a ver después de la cuarta sesión. Ahorita no, ahorita vamos a enfocarnos todavía en los procedimientos escritos. En este caso es el juicio ordinario. Ujú. Dice el artículo 1377. Todas las contiendas, obviamente se refiere a conflictos mercantiles, entre partes que no tengan señalada una tramitación especial en las leyes mercantiles, se ventilarán en juicio ordinario siempre que sean susceptibles de apelación. Ahora, aquí hay ojo con esto. Eh, Josué. Primero, nos habla acerca de que no exista una tramitación especial. ¿Qué quiere decir esto? Que el juicio ordinario se va a promover cuando el problema no sea causal de juicio ejecutivo, cuando no sea causal de juicio oral mercantil y cuando no sea causal de juicio ejecutivo oral mercantil. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer cuando te llega un asunto, un conflicto? Lo primero que tienes que revisar es si ese juicio tiene una tramitación especial, mediante el juicio ejecutivo, el juicio oral mercantil o el juicio ejecutivo oral mercantil. Una vez que hayas checado los tres juicios, si te das cuenta que no entra en esos, que no entra de ese conflicto en alguno de esos tres supuestos, entonces el juicio que debes de promover es el juicio ordinario mercantil. ¿Queda claro hasta aquí? A ver, un poquito. A ver, sí me confundí, profe. Todas las contiendas entre partes que no tengan señalada tramitación especial en leyes mercantiles se ventilarán en juicio ordinario siempre que sean susceptibles de apelación. Híjole, sí está un poquito, no me Vuelvo a entendí. repetir, cuando te llegue un conflicto mercantil, tienes que revisar si ese conflicto se va a llevar por juicio ejecutivo mercantil. Esa es una tramitación especial. El juicio ejecutivo es una tramitación especial. Por Ah, juicio oral mercantil es otra tramitación especial o por juicio ejecutivo oral mercantil es otra tramitación especial. Tú debes de checar estos tres siempre antes de decir es ordinario. ¿De acuerdo? ajá, Digamos ajá. que el juicio ordinario es un procedimiento que te da la ley mercantil cuando no estipuló un conflicto en alguno de los otros tres procedimientos. Entonces, si te das cuenta que tu conflicto o la naturaleza de tu conflicto no está estipulada en los otros tres procedimientos en materia mercantil, entonces el que procede es el juicio ordinario. Ajá. ¿De Ya, acuerdo? ya resuelvo, pues es un juicio ordinario. Es un juicio, digamos que es como el juicio para todo lo que no tenga algo en específico. Ujú. Ahora, pero dice lo siguiente después de la coma, siempre que sean susceptibles de apelación, ojo con esto, siempre que sean susceptibles de apelación. ¿A qué se refiere esta situación? Que, que el juicio como tal, como suerte principal, vuelvo a repetir, como suerte principal,
sea mayor a 700,000 pesos. Ojo con eso, porque ese es otro requisito que te pone el juicio ordinario, que sea susceptible de apelación. Y en la materia mercantil, no todos los juicios alcanzan apelación. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio te logra limitar la interposición de este recurso. Por ejemplo, si viene la sentencia, si tienes un pagaré, vamos a ponerlo, si tienes un pagaré de 30,000 pesos, ¿qué sucede? No pasa. Pierdes la sentencia, lo lógico sería es que tramitarás la apelación. Eso sería lo lógico. El problema en materia mercantil es que te dice que solamente se puede tramitar la apelación siempre y cuando el asunto o la suerte principal sea de 700,000 pesos para arriba. Si tu conflicto mercantil es de menos de 700,000 pesos, ¿qué sucede? No puedes tramitar la apelación porque no cumples con ese requisito de la ley mercantil. Entonces, cuando tú lees el 1377 sobre los juicios ordinarios, te estipula dos requisitos. El primero de ellos es que el conflicto mercantil que tú tengas como abogado no esté en una tramitación especial, o sea, juicio ejecutivo, juicio ordinario mercantil o juicio oral mercantil. Y en el segundo supuesto te dice es que sea susceptible de apelación, es decir, mayor a 700,000 pesos. Te estipula dos requisitos. ¿Queda claro? Sí. Ok. Y luego dice, también se tramitarán en este juicio a elección del demandado las contiendas en las que se oponga la excepción de quita o pago. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esta cuestión de quita o pago? ¿De acuerdo? Cuando de alguna manera tienes un conflicto mercantil, ojo con esto, cuando tienes algún tipo de conflicto mercantil, que representa una deuda. ¿Y qué sucede? Tú vas con el que tiene tu documento o tu contrato o lo que tengas y te dice, tú estás dispuesto a pagarle, ¿de acuerdo? ¿Y qué sucede? Pues resulta que el sujeto que tiene tu documento no te quiere recibir. Y como no te quiere recibir, tampoco te quiere aceptar tu pago o tu buena voluntad. No lo quiere recibir. Él tiene o está esperanzado a demandarte porque va a argumentar que tú no le quieres pagar, que eso es falso, ¿no? Simplemente no quiere recibirte, aunque le lleves dinero. Entonces, ¿qué sucede? En estos casos entran estos procedimientos ordinarios. En pocas palabras, si aquel que tiene tu crédito o tu obligación mercantil no te quiere recibir tu pago, tú puedes pedirle al juzgado o le puedes pagar a esta persona a través del juzgado para que el juez obligue al acreedor a recibir el pago. Eso también puede pasar. ¿De acuerdo? Sí. Porque esto es muy casual, ¿no? Que a veces las personas dicen, tengo un pagaré o tengo un documento. Pero ¿sabes qué? No me conviene que me pague. No me conviene porque voy a ganar muy poquito. Me conviene mejor no decirle nada y no recibirlo. Se acumule. Y que se vaya acumulando y mejor después le caigo con el juicio. Entonces, ¿qué sucede? Si tú ya te diste cuenta que esa persona te quiere hacer eso, ofrécele el pago a través del juzgado. ¿Y qué sucede? Quiera o no, hay que recibir. Sí, profe. Entonces, eso ayuda muchísimo porque te vuelvo a repetir, a veces llegan a pasar estas situaciones. Entonces, vuelvo a regresar al Código de Comercio. Entonces, ojo aquí, porque es precisamente lo que te está diciendo. O sea, te pongo los dos requisitos anteriores para que sea juicio ordinario, pero también te digo que si alguien no te quiere recibir tu pago y tú quieres dárselo, lo puedes demandar a través de este procedimiento también. Y que, de alguna forma, esta naturaleza pues va a generar una situación de pago. Ahora, vamos a ir a esta situación, dice el 1378. La demanda deberá reunir los requisitos siguientes. Aquí vienen los requisitos de la demanda. En esa parte debes de tú poner lo siguiente, fíjense. Entonces ponle ahí a tu mapa, donde dice demanda, le pones en el juicio ordinario donde dice demanda, le vas a poner el 1378, pones artículo 1378.
Porque este artículo te va a poner los requisitos que debes de cumplir en la demanda. ¿De acuerdo? ¿Sigues ahí? Sí, ¿Josué? profe, sí. ¿Sale? Ok. 1378, ajá. Ajá. Donde dice demanda en tu mapa, en demanda de juicio ordinario, ahí le pones 1378. Ajá, ¿Vale? sí. Son los Uno, requisitos. ¿perdón? Son los requisitos. Exacto. ¿Qué requisitos te va a pedir? Ya te lo está diciendo la ley, porque aquí la ley sí te pide requisitos en la demanda. Uno, el juez ante el que lo promueves. En este caso, el juez en materia mercantil, ¿no? Ahora, ojo con esto, porque recuerda que hay lugares en donde la sede judicial no es un juez especializado. Por ejemplo, aquí en Puebla, y también pasa en Tlaxcala, sobre todo cuando vas a Ciudad Judicial en Tlaxcala, hay juzgados especializados en materia mercantil. Hay juzgados especializados. En Puebla también pasa eso. En Puebla también hay juzgados especializados en materia mercantil. Pero, por ejemplo, si tienes un conflicto en Zacatelco, por ejemplo, tú que estás en Tlaxcala, En en Iztacuistla, porque Zacatelco, yo soy de Iztacuistla. bueno, no importa, te estoy poniendo un ejemplo. Ajá. En Zacatelco, ¿qué sucede? En Zacatelco, el juez que está allí no es especializado, es mixto. ¿Qué quiere decir que Oh, es un juez mixto? Que recibe oh, conflictos mercantiles, familiares, civiles y penales. sí. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, siempre debes de fijarte si donde es la competencia del juzgado, existe un juzgado especializado. Si no existe un juzgado especializado en materia mercantil, entonces debes de poner juez mixto. ¿Por qué? Porque con eso se entiende que el juez de ese distrito judicial recibe de todos los asuntos. Ujú. ¿De acuerdo, Sí, Josué? claro. Ok. Claro que sí, profe. ¿Me expliqué en esa parte? Sí. Ok. Esto se da casi, por ejemplo, en los municipios o rancherías donde, porque pues ya en una ciudad, ya formal, ya ciudad, porque en la ciudad pues sí hay especialidad, pero Exacto. ujú, en este Sí. caso, por ejemplo, aquí incluso en mi municipio, pues está igual, es Tú eres de sí, Ixtacuistla. sí, Ok. Ixtacuistla. ¿Tu municipio tiene juzgados o pertenecen a una sede judicial? Tiene un juzgado, siempre ha existido un juzgado y solamente hay dos y ahí reciben, también es listo porque reciben de todo, hacen de todo, Ujú. siempre lo han hecho así. Entonces, ahí tienes el ejemplo. O Ujú, sea, en las ciudades, como tú bien lo dices, por la magnitud, normalmente ya especializan jueces, sí, pero en los municipios, en donde pues obviamente no hay tanta población, no hay tantos conflictos, y lo voy a poner entre comillas, porque luego a veces en los municipios hay muchos conflictos, los jueces son mixtos, reciben de todo, ¿de acuerdo? sí, Entonces, tú cuando vayas a interponer una demanda, tienes que fijarte, primero, cuál es el juez competente, y una vez que sepas cuál es el juez competente, tienes que revisar si en ese lugar hay un juez especializado o es un juez mixto. sí. Dos, que dice, el nombre y Nombre. apellidos, dice, el nombre y apellidos, denominación o razón social del actor, ojo con esto, nombre y apellidos, que eso es nombre completo, tienes que poner el nombre completo. Denominación o razón social del actor, ojo con eso, te está diciendo que si eres persona física o si eres persona moral, ¿de acuerdo? Si eres persona física, pues nada más no le pones nada, nada más pones tu nombre completo y ya. Y ya. Pero si eres una persona moral, o sea, si eres una persona, sí, moral, tienes que poner tu nombre, tienes que poner que eres el apoderado legal y tienes que poner la razón social de la empresa. A eso se refiere con razón social. Ujú, SADCB, ¿no? Sociedad Anónima por Acciones, Sociedad de Comandita Simple, Sociedad de Responsabilidad Limitada, tienes que ponerlo. Por ejemplo, Lorenzo Antonio Cajica, es un ejemplo. Lorenzo Antonio Cajica, apoderado legal de
Patito SADCB. Capital Entonces, ¿qué variable. pasa? Ya cumplo con esos requisitos. Estoy poniendo mi nombre, estoy poniendo que soy el representante legal y estoy Claro. poniendo la empresa, la razón social de la empresa, Patito La SADCB. empresa. Sociedad anónima. Exacto, te dice el domicilio que señale para oír y recibir notificaciones. Luego el domicilio de esta empresa. Ajá, no, domicilio para ir o recibir notificaciones. Normalmente aquí ponemos el del despacho siempre. El despacho o también domicilio particular. No, ojo con eso. ¿No? No, si tú te das cuenta en esta redacción de este artículo, solamente te piden domicilio para oír y recibir notificaciones. En materia mercantil solamente te piden un domicilio. Mientras que en materia familiar y civil te piden dos. El domicilio particular del actor y el domicilio para oír y recibir notificaciones. Pero eso pasa en materia civil. En materia mercantil nada más te piden un domicilio, que es el domicilio para oír y recibir notificaciones. Uno solo, nada más. Uh-huh. Y ya entendí por qué. Sí, ya entendí por qué. Ya. ¿De acuerdo? Entonces, sé que son muchas reglas, pero realmente son muchas reglas. Sí, pero tienen su porqué, tienen su razón, porque ya me di cuenta. Hay que diferenciar cuando es una materia y cuando es otra. Uh-huh. ¿De acuerdo? El hecho de que yo te haya dicho ahorita que la materia mercantil tiene suplencia en la materia civil, no quiere decir, ojo con eso, no quiere decir que todo lo que pasa en civil va a pasar en mercantil. Eso no quiere decir. Algunas cosas sí, pero no todas. Y esta es una diferencia, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, en materia civil y familiar, ¿qué te dicen? Tienes que poner los dos domicilios, pero en materia mercantil no, aquí nada más una. Sí, profe. Luego te dice, tu registro federal de contribuyentes. Este registro es nuevo, no se pedía antes. Antes no se pedía, pero ahora sí te lo piden. Sí tienes que poner tu registro federal de contribuyentes. Y aquí viene la parte triste de los juicios mercantiles. ¿Por qué digo la parte triste? Porque a partir de la reforma del 2017, las sentencias que se cobren, vuelvo a repetir, las sentencias que se cobren por juicios mercantiles, tienes que pagar ISR, impuesto sobre la renta. Es obligatorio hoy en día. Antes no pasaba eso. Antes tú cobrabas tu dinero en la sentencia y ya, el cliente lo suyo y el abogado lo suyo y se acabó. Hoy no, porque hoy de ese dinero que recuperes tiene que sacar el cliente, tiene que sacar el abogado y aparte tiene que sacar el fisco, porque te cobran impuestos. ¿Cómo ves, Josué? Pues es una medida también buena, ¿no? Porque pues si a mí como abogado no me va a tocar todo, pero tampoco es justo que yo pague también si el que va a cobrar la mejor tajada es el cliente, ¿no? Entonces que él pague, ¿no? Ok, pues sí. Sí, o sea, sí es justo para el Estado, porque aquí ya no evadimos impuestos, nadie, porque todos tienen que pagar impuestos. Es correcto. Más que unos deben de pagar de acuerdo pues a lo que ganan, a lo que perciben, a lo que recibieron, a lo que ganaron. Ganaron el juicio, lo hice ganar yo como abogado, y se llevó una la nota, se hizo de una la nota, ok, pero pues tiene que pagar sus impuestos. Ahora sí que pues tenemos que seguir aportando al Estado, pues si queremos que pues queremos que seguir, o queremos que siga siendo un Estado nuestro país, pues tenemos que, esto ya son convicciones ya de cada persona y antes no se llevaba a cabo, pero hoy sí tiene que ser así y por eso hay una ley. ¿Por qué se hizo esa ley? Precisamente pues porque muchos se enriquecían, ahora sí ya es a nivel social, pero pues todo lo social también repercute en la cuestión individual y también lo individual repercute en nivel social. Entonces todos estamos agarrados, estamos aquí. Aquí lo triste, y digo eso sí va a sonar triste, pero reduce el margen de ganancia de los abogados, porque obviamente hay que pagar impuestos. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta cuando uno va a pleito mercantil. Lo bueno es que el Estado cobra impuestos, ¿no?
Lo malo es que nosotros en nuestro trabajo tenemos que vernos con un cierto detrimento por el cobro de nuestros servicios, ¿no? Y es Entonces, mucho, es un tema justo para el Estado, pero tal vez no es injusto para las partes, pero sí, pues sí merma el margen de ganancia, ¿no? es mucho, profe, por ejemplo, lo que tiene usted que pagar. No, porque yo no declaro eso ante el fisco y la sentencia sale a favor del actor, entonces quien tiene que pagar ese impuesto es el actor. Ah, es el actor, Ujú. mi Sí, porque cliente. recuerda que nosotros somos representantes nada más. Los Ajá. abogados somos representantes, pero no somos actores ni demandados. Sí, sí, es mi cliente entonces el que va a pagar. Exacto. Ah, ¿De pues, acuerdo? mientras yo salga con lo que yo le voy a cobrar, o lo que usted cobra, porque es justo también que usted cobre por lo que sabe. Entonces, pues realmente el cliente o al que o al que usted representa, pues debe estar consciente de que yo tengo que salir con mis honorarios normales, ¿no? ¿Es correcto? Sí, ¿no? Listo. ¿Qué más te va a pedir la demanda? El CURP cuando sea una persona física. Si eres una persona física, aparte del RFC, te van a pedir Ajá. el CURP. Así es. Dice, Tratándose de personas físicas. dice, en ambos casos, cuando exista obligación legal para encontrarse inscritos en dichos registros y la clave de identificación oficial. ¿De acuerdo? Entonces, ve todo lo que te piden. Sí. Es nombre y apellidos, denominación o razón social del demandado y su domicilio. Ojo con eso también, ya te piden también la razón social. ¿De acuerdo? Cómo está dado de alta. Si es sociedad anónima, no es nada más poner, voy a demandar a la empresa Patito, que se encuentra ubicada en tal lugar. No, ¿Patito qué? SADCB, de responsabilidad limitada, de comandita simple por acciones, sociedad anónima, simplificada, ¿qué tipo de empresa es? Ya te está pidiendo la razón social también. Entonces ya en las demandas tienes que ser específico. Ya no es como antes que decías, demando a Trapos Viejos, a Trapos Viejos, ¿no? Ubicada en tal lugar. Hoy te piden más requisitos para poder identificar con mayor claridad al demandado. El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios. Esto, Josué, son las prestaciones. Ajá. ¿De acuerdo? Objeto u objetos son las prestaciones. ¿Qué pides? Que me pague la deuda principal, que me pague los intereses moratorios y que me pague gastos y costos. Pero eso es el capítulo de prestaciones, el objeto. Los hechos en que el actor funde su petición, el capítulo de hechos, en los cuales precisará los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, así como si los tiene a su disposición. De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos relativos. ¿De acuerdo? Ajá. Y enumerar los hechos. ¿De acuerdo? Que eso siempre lo hacemos. Ponemos un hecho, segundo hecho, tercer hecho, así. Ujú. Ya me pasé. Arribita. Los hechos, luego los fundamentos de derecho o el capítulo de derecho, que ya también ya lo viste. Me imagino que lo tienes ahí o te lo expliqué en la sesión pasada. Sí. ¿De acuerdo? Los fundamentos de derecho, que ahí recuerda que los fundamentos son para los presupuestos procesales, es decir, el fundamento del procedimiento, el fundamento de la acción, el fundamento de la legitimación, que en este caso es por qué tú tienes ese derecho de reclamarlo vía judicial. Y bajo qué artículos consideras tú que debe de resolverse ese juicio, el fondo del asunto.
Sí. ¿De acuerdo? Listo. El valor de lo demandado. ¿De acuerdo? Que en este caso es la suerte principal. Recuerda que la deuda principal le vamos a llamar suerte principal. Por ejemplo, ahí ya puedes decir, no, pues me debe 100,000 pesos, ¿no? Se pone. El ofrecimiento de las pruebas que el actor pretenda rendir en juicio. ¿De acuerdo? Tú ofreces qué tipo de pruebas. Esto ya no me voy a detener porque ya lo han visto, seguramente lo habrán visto en sus otras materias procesales. Pero ¿cuáles son las pruebas que tenemos? Documentales, públicas y privadas. La confesional, la testimonial, la prueba pericial, la presuncional legal y humana. Incluso hasta la inspección también se puede llevar a cabo. También. ¿De acuerdo? 9. La firma del actor o de su representante legítimo. ¿De acuerdo? Que en este caso es el actor y el abogado. Ellos son básicamente los que tienen que llevar a cabo esta situación. Ok, ¿qué va a pasar en el juicio? Aquí ya te lo está diciendo. ¿Qué va a pasar en el juicio? Respecto al requisito mencionado en la fracción B, el actor deberá mencionar los documentos públicos que tengan relación con la demanda, así como si los tiene o no a su disposición. De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado. Y luego dice, una vez que se admita la demanda, se emplazará el demandado. Una vez que se admita la demanda, se emplazará el demandado para que produzca su contestación dentro del término de ¿cuántos días? 15 días. Ok, aquí ojo, Josué, porque el procedimiento ordinario te da 15 días para contestar demanda, el ordinario. El ejecutivo mercantil te da menos, pero eso los vamos a ver después, ¿de acuerdo? Después. Pero en materia ejecutiva, o sea, o en el juicio ejecutivo son menos días. En la materia ordinaria son 15 días. Sí, profe. ¿De acuerdo? Voy, profe. Entonces, digamos que en el juicio ordinario tienes más días para estudiarle. El juicio ejecutivo es rapidito. Entonces te dan menos días, entonces tienes que reaccionar más rápido. Dime, me ibas a preguntar algo. No, profe, es que me tocaron. Ahorita, nada más que ¿Quieres ir a ver? Sí, voy. Ok, te espero entonces. No sé quién tocó. Se fueron. Yo creo que han de haber sido los que venden. Ay, molestan así. No te preocupes. Es parte de la nueva forma de dar clases, ¿no? Sí, la nueva modalidad, sí. Exacto. Normalmente en estas clases virtuales, nosotros como docentes entramos a sus casas. No me refiero de manera presencial, pero escuchamos, ¿no? Lo que pasa en sus casas. Entonces, es una forma de entrar a sus casas. Y ustedes como alumnos también entran a nuestras casas, ¿no? Sí, profe. Porque ustedes también escuchan lo que sucede en nuestras casas. En mi caso, por ejemplo, Josué, normalmente me gusta dar las clases del sábado en mi casa. Siempre me dan muchas ganas de dar clases en mi casa. Salvo hoy. Hoy sí me encuentro en la oficina, que esta semana sí he tenido muchísimo trabajo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Y me he quedado aquí. Entonces, por eso es que me ves ahorita con mi
silla del despacho. En la casa tengo otra silla, pero no es tan grande como esta. Pero es mi casa, entonces, por eso seguramente verás diferente. Claro que sí. Es Sí, que como que ya el sábado dar clases en la oficina como que se me hace pesado. Por eso prefiero estar en la casa y allá doy clases, ¿no? Pero estoy en mi casa. Pero bueno, sí, como te digo, he tenido la necesidad de quedarme aquí en el despacho. sí, profe. En fin, vamos a ver esta parte. Tienes 15 días para contestar demanda. Entonces, donde dice tu mapa ordinario contestación, le pones 15 días. ¿Sale? Josué. Sí, profe, sí. Continúa el párrafo, dice, con el escrito de contestación de la demanda se dará vista al actor, se dará vista, para que manifiéstole que a su derecho convenga dentro del término de 3 días y para que mencione a los testigos que hayan presenciado los hechos y los documentos relacionados con los hechos de la contestación de la demanda. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Te está diciendo, seguramente en tu mapa te puse allí una parte donde dice desahogo de vista, ¿cierto? Sí, desahogo de vista, sí. Ah, es este párrafo. Aquí habla acerca del desahogo de vista, que es después de la contestación y solamente tienes 3 días para desahogar vista. Entonces ahí donde dice desahogo de vista le pones 3 días, no más. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Que habla acerca de este término. El demandado, al tiempo de contestar la demanda, podrá proponer la reconvención. ¿Te acuerdas de tus clases de... Bueno, ya tuviste procesal civil, aunque creo que no lo tuvieron conmigo, esa clase. Sí. Ok, ¿qué es la reconvención? La reconvención es volver a reconvenir las partes. No, no puedes ocupar la palabra en la definición. ¿Eh? No puedes ocupar la palabra en la definición porque me estás explicando. Tienes que ocupar otros sinónimos para poder explicarme qué es la reconvención. Ay, pues es que me cuesta aquí un poquito. ¿Qué es la reconvención? Reconvención, la reconvención. Pues, pues yo creo que es lo que es juntar a las dos partes y llegar a un acuerdo, No, estás confundido, Josué. Eso no es reconvenir. ¿no? No, Estoy confundido entonces, profe. así es. La palabra reconvención te da derecho a que tú como demandado, si tienes otro documento u otra acción relacionada con el documento principal, puedes demandarle al actor dentro del mismo juicio. Eso es la reconvención. Entonces, la reconvención, ¿has escuchado el término contrademanda? ¿Has escuchado ese término? Sí, profe. Ok, pues digamos que la contrademanda, ese término de contrademanda en la ley no existe, pero a lo que le llaman contrademanda es la reconvención. Es como tú me reclamas esto en este juicio, pues dentro de este mismo juicio yo te voy a reclamar esto. Eso es la reconvención. Entonces, aquí te dice que en qué momento reconvienes, en el mismo momento en contestar la demanda.
Entonces, la reconvención también es dentro de los 15 días después de que te emplazaron. Dentro de los 15 días después del emplazamiento también. Normalmente, ¿qué hacen los abogados? Hay dos formas de presentar reconvenciones. Ya dependerá de cada estilo de cada abogado. Normalmente los abogados lo que hacen es contestan demanda en un escrito y en otro escrito hacen la reconvención. O sea, presentan dos escritos en el momento del término. Contesto y aparte te presento la demanda de reconvención. Hay otros abogados que no lo hacen así. Hay otros abogados que dentro del mismo texto de la demanda ponen una línea que divida la hoja e inmediatamente después ponen reconvención y la redactan. Y tú te preguntarás, ¿y cómo es el escrito de reconvención? ¿No? Porque eso no dice la ley. La ley no te dice cómo es el escrito de reconvención, pero en realidad es otra demanda. Entonces cumples con los mismos requisitos de la demanda. O sea, pones proemio, hechos, derecho, pruebas, peticiones, firmas. Entonces, como te decía, hay dos formas. Ya depende del abogado cómo se acostumbre. Normalmente los abogados hacen eso, ponen una línea e inmediatamente después ponen reconvención. Hay otros que no, hay otros que prefieren hacerlo por separado, pero lo presentan al mismo tiempo. Te presento la contestación y te presento la reconvención. ¿Cómo ves, Josué? Sí, profe. ¿De acuerdo? Sí, Supongamos, te voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? sí. Supongamos que tú me demandas a mí un pagaré de 30,000 pesos, ¿de acuerdo? Ujú. Ok, pero yo tengo otro pagaré contigo de 20,000. Para evitar, ¿no? Digamos que para evitar tramitarlo en dos juicios, tú me peleas esto de los 30,000 y yo te voy a pelear dentro de este mismo juicio el de 20,000. Entonces, en lugar de que sean dos juicios, todo se resuelve en uno solo. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Ok, dice, si te admiten la reconvención por el juez, se notificará personalmente a la parte actora, o sea, lo vamos a emplazar, igual es otro emplazamiento, para que conteste en un plazo de 9 días. Entonces, ojo ahí, 9 días. para contestar la reconvención, tienes 9 días. Nueve días para contestar la reconvención. ¿Estamos bien? Sí, estoy anotando, profe. Uh-huh. Y ya en la parte final de este artículo te dice lo siguiente. El juicio principal y la reconvención se discutirán al propio tiempo y se decidirán en la misma sentencia. O sea, hay demanda principal y demanda de reconvención, pero como todo va a estar en el mismo expediente, la sentencia va a resolver las dos cosas. Si es que Profe, hubiere reconvención, si no hay reconvención, entonces la sentencia resuelve nada más lo del juicio, la demanda principal y la contestación de demanda. Dime, Josué. oiga, aquí no dice los días, por ejemplo, me estaba usted viendo sobre pues el desahogo, tenemos 3 días, de Ok. la, ajá, no Eso viene dice en la después. ley, no Eso dice en la viene ley, después, ¿verdad? Josué. Ajá, Ya, tú lo que quieres saber es cuántos días tenemos para el desahogo de pruebas, ¿cierto? ajá, sí, Y los alegatos, eso viene después de ese artículo. ah, ¿De acuerdo?
Sí. Ok, entonces dice, vuelvo a repetir, el juicio principal, si no hay reconvención, el juicio principal se va a decidir en una sola sentencia. Si hay reconvención, tanto la demanda principal como la demanda de reconvención se van a resolver en el mismo expediente, en la misma sentencia. ¿De acuerdo? Sí, profe. Seguimos. Otra vez, si no hubo reconvención, entonces viene este artículo, el 1382. Contestada la demanda, se mandará a recibir el negocio a prueba, si lo exigiere. Es decir, le pides al juez que vayamos a la etapa probatoria. ¿En qué consiste eso? Que admita o deseche pruebas y que designe cuántos días tenemos para desahogar pruebas. Y aquí ya viene lo que tú me estás preguntando. ¿Cuántos días tenemos para desahogar pruebas? Está en el 1383. Dice lo siguiente. Según la naturaleza y calidad del negocio, el juez fijará de oficio o a petición de parte que se abra el juicio a prueba, no pudiendo exceder de 40 días. Entonces, ahí donde dice desahogo de pruebas, ponle ahí máximo de 40 días. ¿Por qué digo máximo? Porque cuando dice esto de que no puede exceder de 40 días, el juez tiene facultad para fijar cuántos días van a ser. Ojo con eso. Tenemos un máximo de 40 días, pero el juez puede decir 30 nada más. ¿Por qué? Porque está por debajo del máximo. Pero esa es decisión del juez. ¿Vamos bien, Josué? Sí. Y dice, de los cuales, o sea, de esos 40 días, de los cuales los 10 primeros sean para ofrecimiento. Los 10 primeros son para ofrecimiento. Y los 30 siguientes para el desahogo de las pruebas. 10 y 30, 40. Ahora, aquí hay algo importante, Josué. La ley te dice que te divide, ¿no? 10 para ofrecimiento y 30 para desahogo. ¿Qué pasa en la vida práctica? En la vida práctica no te hacen esa división. En la vida práctica nada más te dicen, tienes 40 días. Y en esos 40 días desahogas pruebas. Ya. No viene esa división. ¿Cómo ves, Josué? Oh, pues ya, ¿qué puedo hacer? No se puede hacer. Así está la ley, hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la ley, como te digo, aquí la ley sí te dice 10 para ofrecimiento y 30 para desahogo. Pero en la vida práctica, los jueces nada más dicen tienes 40, ¿no? Y ya, vámonos. O tienes 30 días, o sea, vámonos, rápido. Y ya tú haces todo en ese tiempo. ¿De acuerdo? Dice el siguiente, si el juez señala un término inferior al máximo, o sea, menos de los 40 días, deberá precisar cuántos días completos se destinan para el ofrecimiento y cuántos días completos para el desahogo. Ojo con eso. Entonces, si son 40 días, tienes 10 para ofrecer y 30 para desahogar. Si el juez dice son menos, entonces tiene que determinar el juez cuántos días tienes para ofrecer y cuántos días tienes para desahogar. ¿De acuerdo? Hasta eso puede hacer el juez entonces. Porque la ley se lo autoriza. Sí. Ahora, fíjate bien lo siguiente. ¿Qué pasa si tienes una prueba que desahogar en otro estado de la República? Ahí se van a ampliar los días. ¿Por qué? Porque obviamente hay que tomar en cuenta que tienen que girar exhortos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando sean pruebas que se tengan que desahogar en otro estado de la República, te aumentan los días, son más de 40. Un ejemplo de eso, supongamos que vamos a pelear un pagaré, ¿de acuerdo? Pero para poder ir al pagaré, tenemos que revisar los libros de una empresa, pero la empresa no está en Puebla, está en Pachuca, Hidalgo. Entonces, ¿qué sucede? Tú en la demanda
ofreces, ¿no? Los libros de contabilidad, por ejemplo, de la empresa número tal. Entonces, cuando viene el periodo de pruebas, ¿qué le dices al juez? Hazme el exhorto para que tú le solicites al juez de Hidalgo que haga ese desahogo de prueba. Entonces, ¿qué sucede? Se gira el oficio, vas a Hidalgo y tú te vas a Hidalgo y ya te pones de acuerdo con el del juzgado para ir al domicilio. ¿De acuerdo? Pero en esos casos, ¿cuántos días te dan? Te dan hasta de 60 y 90 días naturales. O sea, aparte de los 40 que ya te dio la ley, se puede aumentar 60 o 90 días más. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque obviamente el ir a otro estado de la República implica tiempo. Entonces, por eso es que la ley dice, bueno, nada más ahí que, en pocas palabras te dice, apúrate a trabajarlo. Porque si tú desahogas esa prueba después del término, aunque ya la hayas realizado, el juez cuando tome la sentencia va a decir, la dejo fuera, no la tomo en cuenta. Tú vas a decir, ¿por qué la dejó fuera? Si sí la fui a desahogar, te va a decir el juez, sí, la desahogaste, pero ya estaba fuera de los días que yo te otorgué. Ojo con eso, ¿eh? Entonces, cuando te den término, tienes que hacerlo todo dentro de ese término. ¿De acuerdo? Sí, pues sí. Entonces, mucho ojo con eso. Todo esto es experiencia de usted también, ¿no, profe? Sí, pues mira, Josué, ya tengo litigando, voy para 9 años. Ay. Ya voy para 9 años. Pues ya estoy experimentado, pero no dejo de aprender. O sea, no creas que por el hecho de que soy maestro ya sé todo, no. Sigo aprendiendo cosas. Entonces, pues cada juicio te va enseñando. Cada juicio te enseña. Porque hay juicios en donde los abogados que tienes como contraria realmente no les interesa el juicio y nada más lo demandan por demandarlo. Pues de ahí ya les ganas y se acabó. Pero hay juicios en donde los abogados te pelean todo. Y en esos juicios, es donde aprendes, porque te exigen que subas el nivel de estudio y de ejecución. Y ahí es donde aprendes. Y al final, aunque ganes, también aprendes, porque te das cuenta cosas que hicieron los otros, que a lo mejor tú dices, yo lo hubiera intentado en tal juicio y no lo hice. Y cuando llega un asunto diferente, dices, aquí voy a intentar esto. O sea, también aprendes así, de lo que van haciendo otros abogados. Sí, pues va, es el pan de cada día de estar leyendo. Sí. Lo que pasa es que hoy en día, lo difícil del litigio es que ganas en base a tus resultados. Y a mucha gente no le gusta eso. Muchos, hoy en día, muchos alumnos dicen, pues no tengo nada seguro en el litigio, y es correcto, aquí no hay nada seguro. Entonces muchos prefieren buscar un trabajo, porque saben que tienen su quincena segura. Pero como que de alguna forma se limitan a la parte práctica desde el lado del litigante. O sea, lo malo del litigante es que no tienes un ingreso fijo. Lo bueno es que tienes tu tiempo y puedes trabajar varios asuntos. Y ya depende de cómo trabajes. Si trabajas bien, pues vas a tener trabajo siempre. Si no trabajas bien, pues obviamente la gente no te va a recomendar y no vas a tener trabajo. Entonces, depende de esas situaciones ya de cada quien, de cómo lo logra trabajar, ¿verdad? ¿Cómo ves, Josué? Pues sí, está bonito, porque pues, eh, ahora sí que bien definido, si quieres, si tienes que emplear tiempo para leer, 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 leer,
leer porque tengo un juicio, tengo que ver esta ley, tengo que ver este código, tengo que ver acá y leer y analizar. Habrá cosas que tal vez a lo mejor uno no entienda, porque pues, por ejemplo, aquí como lo que va usted diciendo, pues ya son experiencias, porque si yo lo leo, no, pues como que muy fácil, así que se me revele lo que o dice la ley, necesito, sí, necesito estar asociado con otros que también ya tienen experiencias. Pues es que la ley te explica cómo es, pero no te explica cómo lo tienes que hacer. Por ejemplo, ahorita te estoy diciendo, bueno, hay una demanda, hay una contestación, ajá, ¿y cómo lo vas a redactar? Ya te da ahí los capítulos, pero cómo se redacta punto por punto, eso ya es de tu criterio. Eso ya no te lo dice la ley. Nada más te dice los hechos, nárrame los hechos, ¿no? Que tenga que ver con el fondo del asunto. Y tú llegas y dices, ¿y qué hecho pongo primero? ¿O a partir de cuándo empiezo a redactar? Entonces ahí ya vienen las decisiones del abogado. Eso sí. ¿De acuerdo? Sí. Entonces te habla esto. Las pruebas deberán desahogarse dentro de los términos y pruebas que se autorizan dentro del juez. Entonces, mucho ojo. Si te dieron 40 días, dentro. Entonces, 40. De lo contrario, eh, de lo contrario, pues no. Te las van a desechar. Y luego, ¿qué más sigue después de las pruebas? Dice, concluido el término probatorio, o sea, cuando ya terminaron esos días que te dieron, se pondrán los autos a la vista del juez para que dentro del término común de 3 días produzcan sus alegatos. O sea, después de las pruebas, o del desahogo de pruebas, viene la etapa de alegatos. ¿Cuántos días tenemos? 3. Ya te lo está diciendo acá. 3. 3 para generar alegatos. Y ya después, la sentencia. Ahora, aquí viene la parte chistosa. Porque aquí te dice que la sentencia tiene que ser 15 días después de los alegatos. O sea, el juez tiene como obligación, por ley, emitir su sentencia dentro de los 15 días siguientes. Pero ¿sabes qué sucede en la vida real? No son 15 días, a veces son 90. Se duplica. Por la carga de trabajo ahí, ya del juzgado. Sí. A veces no son 15, a veces te lo tardan hasta 90. Pues Y es eso es favorable todo. para usted también, ¿no? ¿Vale? Para usted es favorable. Es desfavorable porque cobras en la sentencia. Si se tardan en la Ah, sentencia, ¿qué sucede? Pues ya tarda tu pago. ah, ¿Me explicó? sí. O sea que ahí es donde ya dices, bueno, ya gané. Exacto, pero tienes que esperar los tiempos. Y en este caso los tiempos no dependen de ti. Sí, son del juez. Es correcto. Y, espérame, quiero que veamos algo. Espérame, José. Sí, profe, claro que sí. Viene esta. Listo, checamos esto y regreso contigo. Claro, profe. Muy buenas tardes, apreciable comunidad. ¿Cómo están? ¿Ya lo estás viendo, José? Sí, profe, ya. Listo, le pongo play. Ojalá vayan teniendo un poco de calma por el tema pues, de este confinamiento que tenemos. Y bueno, vamos a continuar
con el temario de la materia práctica forense de Derecho Mercantil. Y el tema que nos ocupa hoy es el ofrecimiento de las pruebas. Conforme al temario, tendríamos que revisar el escrito con el que se ofrecen las pruebas. Bueno, este escrito, recordemos que ya con la reforma del 25 de enero de 2017, debe traer, según la fracción octava, pues ya las pruebas, es decir, desde el escrito inicial de demanda, ya debe estar el ofrecimiento de las pruebas y de igual forma, al contestar la demanda, también deberían estar estas pruebas. Ahora, ¿qué requisitos deben satisfacer las pruebas para poder ser admitidas? Bueno, aquí tendríamos que tener presente que para que funcione el periodo probatorio, debemos satisfacer requisitos genéricos para la admisibilidad de las pruebas, pero también requisitos específicos para cada una de ellas. ¿Cuáles son estos requisitos genéricos? Bueno, los requisitos genéricos consisten primero en que se ofrezcan en tiempo. Ahora, como lo venimos platicando, pues sería en la demanda, en el escrito inicial. Ahí es el tiempo correcto para ofrecer las pruebas en la demanda y el demandado cuando conteste. Pero también, aparte de ofrecerse en tiempo, estas pruebas deben ser idóneas, es decir, deben ser aptas para demostrar lo que se pretende. Si yo quiero demostrar una negligencia médica, pues la prueba idónea normalmente es la pericial de que se trate en materia médica. Por tanto, la prueba debe ser siempre idónea. También las pruebas deben estar relacionadas con los hechos que pretenden demostrar. El artículo 1198 del Código de Comercio de manera tradicional nos dice que las pruebas se deben relacionar específicamente con los hechos que se pretenden demostrar. Entonces se estila señalar prueba que relaciono con los hechos 1, 5, 7 de mi escrito de demanda, por ejemplo. Ahora, también es importante, según esta misma disposición 1198, señalar las razones por las que el oferente considera demostrarán sus afirmaciones. Esta disposición, yo siempre he dicho que es una disposición innecesaria, que nada aporta al proceso y que se convierte en un formalismo. ¿Por qué? Bueno, porque conforme al artículo 1194 del Código de Comercio, las partes deben demostrar las afirmaciones que hacen en sus escritos iniciales. Por lo tanto, yo ofrezco pruebas porque es mi carga procesal. Y poco sentido tiene que yo le diga al juez los motivos por los que yo considero demostrar mis afirmaciones. Porque además la ley nos da un elemento subjetivo totalmente. Es decir, son mis razones, no razones lógicas, no razones legales, nada de eso. La ley dice que las razones por las que el oferente considera demostrar sus afirmaciones. Como vemos, este requisito pues no es correcto, pero hay que satisfacerlo. Y las pruebas también, para que sean admitidas, no deben ser contrarias a la ley ni a la moral. Es decir, la ley no debe prohibirlas, pero tampoco deben contravenir la moral. Anticipadamente les digo que las pruebas no pueden ser inmorales porque solo son representación de los hechos de la litis. Por lo tanto, si alguien considera que una prueba es inmoral, seguramente es porque la litis se construyó sobre hechos inmorales, pero que están en juicio y por lo tanto se tendrán que recibir las pruebas. Y así, si un suceso inmoral es un elemento del proceso y yo llevo testigos, pues los testigos tendrán que referir sobre ese hecho y eso no hará la prueba inmoral. Estos serían entonces los requisitos genéricos a satisfacer para que se admita cualquier prueba. Pero de manera adicional, yo tendría que cumplir requisitos específicos para cada prueba. Para la confesional, por ejemplo, tengo que señalar quién es la persona que tiene que absolver. En este caso, mi contraparte o el representante de mi contraparte, si fuera una persona jurídico-colectiva. Y también tendré que exhibir un pliego de posiciones o pedir la citación de mi contraparte. Si fuera la testimonial, tendría que señalar los nombres y apellidos de los testigos y su domicilio. También, si no los puedo presentar a declarar, pues señalar bajo protesta, decir verdad, el motivo por el que no los puedo presentar para que el juez los cite. Si fuera la testimonial, la pericial, si fuera la pericial, tendría que designar la ciencia, arte, oficio, industria de que se trate específico, profesión, la persona que va a ser el perito con nombre y apellido, su cédula profesional, las cuestiones que debe resolver.
Si fuera una inspección, sobre qué se va a hacer la inspección, en qué lugar se va a hacer y cuáles son los puntos que el juez tiene que apreciar por sus sentidos. Si fuera la documental, tendría que decir qué documento, dónde está, si lo tengo o no lo tengo, si ya lo solicité. O si fuera una prueba de informe, decirle al juez quién es el que debe rendir el informe, en dónde está esa persona y qué informe tiene que rendir pormenorizadamente. Si fuera la prueba presuncional, que usualmente no se cumple con lo que debe de hacerse, pues se tendría que señalar cuál presunción es a la que me quiero acoger, si está en la ley o es humana y en qué consiste para que pueda funcionar. En consecuencia, el escrito de ofrecimiento de pruebas pues tendría que cumplir los requisitos genéricos de las pruebas y el específico de cada uno de ellos. Lo más usual en los juicios es que se ofrezcan unas 6, 7 pruebas en general para demostrar la acción. No hay limitante, yo puedo ofrecer cualquier medio de convicción. ¿Qué es lo importante a recordar? Que yo tengo la carga de la prueba, yo soy el que sé qué es lo que tengo que demostrar. Por lo tanto, tendré que satisfacer esa carga de la prueba. No tener muchas pruebas significa que voy a poder demostrar ni que voy a ganar el juicio. Yo tengo que ofrecer las pruebas exactas que son, pero además de manera correcta. Y así, si me confío a la confesional, pues tendría que hacer un excelente pliego de posiciones. Si me confío a la pericial, tengo que hacer unas buenas preguntas, llevar a mi perito, asegurar que el perito vaya a rendir su dictamen. Es difícil establecer inicialmente en un proceso con qué pruebas voy a demostrar. Si bien hay procesos muy evidentes, por ejemplo, los ejecutivos mercantiles, el actor, la única prueba que tiene inicial y la más importante, pues es el título ejecutivo en el que sustenta su acción. Pero pensemos en el demandado en ese mismo supuesto. ¿Qué pruebas tendría que ofrecer el demandado para demostrar? Bueno, primero tendríamos que preguntarnos cuál es su carga de la prueba. Porque si él acepta el documento, su carga de la prueba será demostrar que pagó. Pero si él no firmó el documento y está señalando que ese documento es apócrifo, pues su carga de la prueba es demostrar eso precisamente. Entonces, mi invitación al respecto sería, vamos a pensar siempre en qué es lo que tengo que demostrar para obtener una sentencia favorable. Si soy el actor, tengo que demostrar los hechos que sustentan mis pretensiones. Y si soy el demandado, tengo que demostrar los hechos que sustentan mis excepciones. ¿Cómo sería el escrito entonces? Bueno, rubro, juez ante el que promuevo, ya sabemos quién es, persona que ha estado reconocida en el expediente con calidad para promover, y mis pruebas. ¿Cuáles serían? Y, por ejemplo, ¿cómo quedaría? Yo podría señalar el ejemplo de la confesional. La confesional de la parte demandada, fulanita de tal, al tenor del pliego de posiciones que oportunamente presentaré, por lo que solicito sea citada con el apercibimiento de ley, de ser declarada confesa de aquellas posiciones que se califiquen de legales para el caso de que no comparezca al proceso a la audiencia de manera injustificada. Prueba que relaciono con los hechos 1, 3, 4, 5, 6, 7 de mi escrito inicial de demanda y con la que considero demostraré que se celebró el acto jurídico, que las condiciones fueron estas y aquellas. Y además considero que demostrará porque es una prueba que se rinde bajo protesta de decir. Así, la prueba podría ser admitida. También podríamos señalar la testimonial como otro ejemplo. La testimonial con cargo a fulano de tal, quien tiene su domicilio en tal lugar. Persona a la que me comprometo a presentar el día que señale para la audiencia a rendir su testimonio. Prueba que relaciono con los hechos 3, 9, 11 del escrito de demanda y con la que voy a demostrar que el suscrito cumplió con el documento base de la acción porque este testigo presenció la entrega de la mercancía, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso quedaría admitida la prueba. También, desde luego, en ese ejemplo yo podría decir bajo protesta, es decir, no lo puedo presentar porque es un trabajador que le van a descontar el día si no justifica. Por lo tanto, necesito que lo citen para que el citatorio les sirva de justificante de ausencia laboral. Lo que declaro bajo protesta es decir, ¿verdad? Y entonces el juzgador podría admitir la prueba y mandar citar al testigo. Lo único que va a pasar es que el juez me va a decir que si no es el domicilio o que si se agotan las medidas y el testigo no se presenta, la prueba se declararía desierta. Bien, pues esta es más o menos
la temática del escrito de ofrecimiento de pruebas. Insisto, debería estar en el escrito inicial de demanda, pero bueno, con este tema que hemos platicado de la antinomia con el artículo 1383 del Código de Comercio con el 1378 fracción octava, pues será posible que algún juez, una vez contestada la demanda, abra nuevamente el periodo probatorio y yo tenga una segunda oportunidad para ofrecer pruebas. Pero yo les pido, por favor, no se confíen a eso y desde sus escritos iniciales hagan bien las cosas. Bien, muchísimas gracias. Que pasen una buena tarde. Soy Alejandro Torres. Muy buenas. Bien. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en esto, en el tema de los ofrecimientos, precisamente para evitar estas antinomias, como lo dice el abogado, y evitar estas repeticiones tal vez innecesarias de las cuales tenemos que cuidarnos siempre. En fin, ¿dudas, preguntas, José? Pues, sí, tiene mucho cuidado, es que viendo bien todo esto es muy amplio y hay que compenetrarse precisamente, casi, si vamos a hablar, vamos a llevar un juicio de estos de cuestión mercantil, pues hay que empezar a leer todo y empezar a buscarle desde el principio bien toda la ley, el código pues, este código ¿qué dijimos? Código el código de comercio. Todo, porque ahí está todo lo que cómo tiene uno que conducirse Es durante, correcto. sí, eso es importante. Listo. Pues ahora nos vamos al fundamento del juicio ejecutivo, ¿de acuerdo? Sí, fundamento del juicio ejecutivo. Del juicio ejecutivo mercantil. ¿Cómo ves? Sí. Aquí se Está bonito, marca. ¿no? Sí, está bonito. Demanda. El juicio ejecutivo es una chulada porque desde el inicio te da chance de embargar. Sí, ya casi bien avanzado, ¿no? Sí, entonces es como que más rápido también, pero también más agresivo. Más rápido, pero muy agresivo. Pues ya viste los ejemplos de cómo se embarga, ¿no? Y yo creo que Sí, ya seguramente vi. por ahí este, Sí, me hacen sentir mal. exactamente. Espera, me estoy aquí pasando. Este, cuando encuentro el artículo. Ya está. De los juicios, el juicio ejecutivo oral mercantil, no. Ese es el otro procedimiento. Nosotros vamos al procedimiento ejecutivo mercantil oral. No, entonces, ¿cuál pasé? No sé, no vi. El juicio ejecutivo mercantil oral, ajá. A ver. Acá está. Los juicios ejecutivos. Porque cambió aquí.
¿De acuerdo? Listo. Ahora, este juicio ejecutivo, como te iba diciendo, pues es más agresivo que el anterior, mucho más agresivo. Entonces, esto permite que de alguna manera se tengan nuevas formas para poder cobrar o exigir una prestación. Y el juicio ejecutivo pues presenta varias fases en realidad. Varias fases que te van a permitir el poder llevarlo a cabo o ejecutarlo. ¿De acuerdo? Pero mira, esta cápsula que tengo aquí es muy explicativa. Y ahorita vamos a la ley. ¿La podemos ver, Josué? Sí, profe, claro, lo que usted diga. Listo. Sí. ¿Quieres dominar el análisis de datos? Aprende cómo en solo 4 meses con el nuevo microdegree en Data Analytics de Creana y la. En esta ocasión vamos a analizar las etapas del juicio ejecutivo mercantil. Ya tenemos en nuestro canal algunos videos respecto de los títulos de crédito, fundamentalmente los dos que se manejan en México, que en la práctica más se utilizan, como el cheque y el pagaré. Tenemos también respecto de la letra de cambio, que es el título de crédito base de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que ya hemos mencionado que lo que urge es que el legislativo por fin se anime a quitar la letra de cambio y regular de manera amplia, extensa, al cheque y al pagaré, que son los más utilizados, y a los demás títulos de crédito que también son utilizados. Porque la letra de cambio, pues, como ya lo hemos mencionado, al menos en México, prácticamente está en desuso por los inconvenientes que tiene. Ahora nos enfocaremos en el juicio que genera los títulos de crédito y otros documentos que traen aparejada ejecución. Pero fundamentalmente nos vamos a enfocar pues en el título de crédito. Cuando un cheque no es pagado por el banco o cuando un pagaré a su vencimiento que es cobrado y no es pagado por los obligados en el mismo, pues entonces genera la posibilidad de irnos en la vía ejecutiva mercantil, que es un juicio especial, un juicio que tiene etapas, por lo tanto, distintas a las de un juicio ordinario mercantil y que tiene ciertas ventajas. Por eso, por virtud de este juicio especial que se genera, es que, por ejemplo, por eso los prestamistas utilizan tanto el título de crédito denominado pagaré, porque generan este juicio especial. ¿Y qué ventaja tiene respecto del juicio ordinario mercantil, por ejemplo? Es lo que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos estas etapas, que son las fundamentales. Se presenta la demanda con el documento fundatorio de la acción, que es el título de crédito, ya sea el cheque o el pagaré, o cualquier otro título de crédito, pero vamos a enfocarnos en estos dos. O también se puede presentar en cualquier otro documento que traiga aparejada ejecución. ¿Qué significa eso de que traiga aparejada ejecución? Significa la eficacia legalmente reconocida a un documento para ser considerado como título de ejecución y por consiguiente para servir de base a un juicio ejecutivo. Entonces tú presentas la demanda con tu documento fundatorio, que es el título de crédito, en la vía ejecutiva mercantil, ejercitando ya sea la acción cambiaria, porque la acción cambiaria es la que se tiene derecho para exigir el cobro de un título de crédito. Existen dos tipos de acciones cambiarias: la acción cambiaria directa, que se ejercita contra los obligados principales, en el caso del pagaré es el suscriptor o promitente y sus avalistas, y la acción cambiaria en regreso, que se ejercita contra todos los demás obligados, que pueden ser avalistas, endosantes, etc. En el caso del cheque, la acción cambiaria directa se ejercita contra el librador, contra esa persona que nos libró el cheque, que nos dio el cheque y lo firmó, enviando la orden de pago al banco, y sus avalistas si los hay. Y la acción cambiaria en regreso en el cheque se ejercita contra todos los demás. Entonces, se ejercita la acción contra estas personas, la acción cambiaria, ya sea directa o en regreso, o ambas incluso. Se presenta la demanda con
el título de crédito en original y con una copia para que sea certificada por el juzgado, se quede esa copia certificada en el expediente y el original se va al secreto del juzgado, al lugar donde debe de estar para ser resguardado, porque antes los originales se quedaban en el expediente. Y acuérdense que según las características del título de crédito, la incorporación es la característica por la cual un derecho queda inmerso por una ficción legal, un derecho queda inmerso en el título de crédito. De tal manera que si no hay título de crédito, pues no hay derecho. Entonces, ¿qué hacían algunas personas allí en los expedientes en el que se encontraba el título de crédito original? Pues lo hacían perdedizo. De repente desaparecía el título de crédito, entonces pues ya no había que reclamar. Porque acuérdense que en tratándose de títulos de crédito, para poder exigir el derecho consagrado en el mismo, tengo que exhibir el documento. Y si se me paga, entregarlo a quien lo hace. Entonces, por eso se va el original al secreto del juzgado y en el expediente se queda una copia certificada. Después de esto, acuérdense que todas las demandas se presentan en la oficialía de turnos, donde cada día, pues como su nombre lo indica, se van turnando las diferentes demandas que se van presentando entre los juzgados. Esta instancia se presenta porque antes, pues la demanda se presentaba al juzgado de preferencia del abogado correspondiente, donde mejor le iba. Entonces había muchos juzgados con carga de trabajo y otros que no tenían. ¿Por qué? Porque eran los que se consideraban los abogados desfavorecidos por ese juzgado, pues no presentaban sus demandas ahí. Para eso existe pues la oficialía de turnos, para evitar preferencias respecto de los juzgados, y entonces ahí no, donde te toque, ¿verdad? Entonces, ya una vez que se presenta la demanda, pasa al juzgado al que le haya tocado, y el juzgado es el que se encarga de revisar la demanda y los documentos que se presentan con esta, para ver si cumple con todas las formalidades que marca la ley. Si de repente se nos pasa a presentar las copias de traslado, que son las que se le van a entregar al demandado en el momento del emplazamiento, pues entonces, en vez de salir el auto que debería, que es el auto de exequendo, van a salir autos preventivos, haciéndonos precisamente, y por eso se llama así, la prevención de que nos faltó algo. Por ejemplo, lo que les acabo de mencionar, las copias de traslado, o también hay veces que se nos puede ir, ¿verdad? Hay que estar atentos, por eso hay que leer y releer las demandas que vamos a presentar, que se te vaya algo tan básico como el domicilio del demandado. ¿A dónde se va a notificar la demanda? Pues al demandado si no lo pusiste. Por eso puede salir a veces autos preventivos. Hay que entonces que ir al juzgado, o ahora aprovechándose de la tecnología, hay veces que en ciertas páginas de los tribunales de los estados se puede ya tener acceso también a los autos, a los acuerdos, a las sentencias que hayan emitido las autoridades judiciales sin necesidad de trasladarse. Pero si no, pues a la antigüita, ¿verdad? Nos vamos al juzgado para ver cuál es esa prevención que nos hace el juez, y allí sí tenemos que ser muy rigurosos, porque el juez nos da 3 días para que nosotros cumplamos con lo que nos faltó, y si no, se desecha la demanda. Entonces hay que estar pendientes de eso. Pero si en la revisión que hace el juzgado se considera que se cumplió con todos los requisitos formales que establece la ley, entonces en el juicio ejecutivo mercantil el que va a salir es un auto denominado de exequendo, que tiene 3 fases y que posteriormente analizaremos en lo particular este auto, que pues este auto es el correspondiente a la demanda ejecutiva mercantil cuando está debidamente fundada en documento que trae aparejada ejecución y que cumple con todos los requisitos formales establecidos por la ley. Este auto de exequendo, también llamado auto de ejecución, viene de su raíz latina, que eso significa, tiene 3 etapas. Pero si se fijan, aquí les coloqué el juicio ordinario mercantil y sus etapas. Después de la demanda, en el juicio ordinario mercantil, si no hay necesidad de autos preventivos, el auto correspondiente se denomina auto de radicación, por el cual el juez le da entrada a la demanda y faculta al ministro notificador, oficial notificador, actuario, sus diferentes nombres, a que proceda a realizar
el emplazamiento. Se le llama así porque es la notificación de la demanda donde se le entregan las copias de traslado, más la cédula y también una copia de la diligencia del emplazamiento, y se le llama así porque se le está notificando la demanda y además se le hace ver por el ministro notificador que tiene un plazo determinado, dependiendo del juicio de que se trate, para contestar a esa demanda. Ese es el auto de radicación en el juicio ordinario mercantil. En el juicio ejecutivo mercantil, el auto de exequendo no nada más le da entrada a la demanda, que es la misma finalidad del auto de radicación. ¿Por qué? Porque cumplió con los requisitos formales, porque se agregó el documento fundatorio de la acción, etcétera. Pero además de eso, se faculta al ministro notificador, al actuario, a que se apersone en el domicilio del demandado. ¿Ya viste el nuevo lector PointsMart de Mercado Pago? ¿Otro más? La familia de lectores de Mercado Pago creció y con el nuevo PointsMart, tu negocio también. No pagas rentas mensuales y recibes el dinero al instante en tu cuenta de Mercado Pago para usarlo o retirarlo cuando quieras. Pide tu nuevo PointsMart. De ahora en adelante, Mercado Pago. Y previo al emplazamiento, en primer lugar se requiera de pago al demandado. Por eso se establece en el artículo 1392 lo siguiente, que es el fundamento del auto de exequendo. Presentada por el actor su demanda, acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto con efectos de mandamiento en forma para que el demandado sea requerido de pago. Ahí está la primera etapa o fase, y no haciéndolo, se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor en depósito de persona nombrada por éste. El segundo párrafo de este artículo establece: en todo momento el actor tendrá acceso a los bienes embargados a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo, es decir, al actor, o a la persona nombrada para la custodia del bien. Entonces, este es el fundamento del auto de exequendo, que repito, es el auto por el cual se le da entrada a la demanda por parte del juez y se faculta al ministro notificador a que se apersone al domicilio del demandado y cumpla con estas tres etapas. En primer lugar, le requiera de pago de las prestaciones reclamadas en la demanda. Para ello, le exhibe el actuario la copia certificada que lleva el expediente original para que reconozca su firma y el documento por el cual se obligó, y posteriormente hacer el requerimiento del pago. Requerir al demandado del pago de las prestaciones reclamadas en la demanda. Pueden ser varios los resultados o las posiciones del demandado: que se niegue, que desconozca el documento. De todas maneras, estas fases se tienen que llevar por parte del actuario y de todo está tomando nota. Después de esta fase de requerimiento, si alega que no puede pagar o que no reconoce el documento, etcétera, se pasaría a la siguiente etapa, que es el embargo, y se le da en un primer momento la facultad al demandado de que él señale bienes de su propiedad suficientes para garantizar el pago de las prestaciones reclamadas, haciéndole ver que si él no lo hace, el derecho pasará al del actor. Que regularmente el actor es representado en esta diligencia por parte del abogado, que es el endosatario en procuración. Si no saben lo que es el endoso en procuración, pues ya también lo tenemos en el canal desde hace algún tiempo para que verifiquen quién es el endosatario en procuración. Entonces, el abogado es el que lleva al domicilio del demandado al actuario para realizar toda esta diligencia. Entonces se le hace ver al demandado que si él no señala bienes suficientes para su embargo, el derecho pasará al actor, que en este caso es por medio de su representante, el endosatario en procuración, que es otra de las cuestiones que debe de marcarse en el auto de exequendo.
se debe de reconocer la personalidad del endosatario en procuración, en virtud de que el juez también ya verificó que el endoso cumple con los requisitos que establece la ley y por lo tanto a partir de ahí se le reconoce personalidad. Y ahí en la etapa de embargo hay veces que sí es el demandado el que directamente señala los bienes para su embargo, pero lo más común es que lo haga el endosatario en procuración, quien debe de llevar ya la información de los bienes muebles e inmuebles, en el caso de los muebles sobre todo tratándose de vehículos, de los cuales sea propietario el demandado, o bien llevar también la información respecto de los inmuebles que se encuentran en el registro público de la propiedad a nombre del demandado, y se debe de llevar pues los datos de inscripción, folio y libro para que esos datos sean proporcionados al actuario y se anoten, se asienten en el acta de esta diligencia que se está desarrollando. Después de esto, ahora sí, ya una vez que se llevó a cabo el requerimiento y el embargo, y es aquí lo que diferencia al juicio ejecutivo mercantil del ordinario, porque volviendo a las etapas del ordinario, aquí nada más tenemos el auto de erradicación, por el cual se faculta al actuario de ir a emplazar al demandado, pero nada más. Aquí no hay embargo. Si se fijan, aquí están las etapas, hay una demanda, hay un auto de erradicación, hay un periodo probatorio, luego vienen los alegatos, que es donde cada una de las partes manifiesta cuáles son las causas por las que la sentencia les debe de ser favorable, marcando incluso a veces los errores de la contraria, lo que no logró acreditar, etcétera. Y es una etapa previa a la sentencia porque es el derecho que tienen las partes en el juicio de hacerle ver al juez previo a que él decida por qué se debe de fallar a favor de uno o de otro. Y luego viene en el juicio ordinario la sentencia y finalmente la ejecución. Entonces, en un juicio ordinario requerimos una sentencia favorable, en el caso del actor, para proceder a la ejecución. Y ahí sí, por ejemplo, si estamos en derecho mercantil, fundamentalmente es el pago de una cantidad de dinero lo que se reclama. Bueno, entonces necesito en un juicio ordinario mercantil una sentencia que ya haya dicho que yo tenía la razón, se le dé en esa sentencia un tiempo al demandado para cumplir de manera voluntaria, y si no lo hace, entonces pasar a la última etapa del juicio, que es la ejecución, y ahora sí, ahí sí poder embargarte bienes suficientes para hacer valer lo que dice la sentencia, que ya tengo derecho, que fue lo que requirió la demanda. Pero fíjense la diferencia en el juicio ejecutivo mercantil. Tiene la garantía del embargo, porque los documentos que traen aparejada ejecución inclinan la balanza en favor del actor. Por eso son tan importantes los títulos de crédito, porque acuérdense que también la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que el pago debe hacerse contra su entrega. Es decir, si yo estoy pagando un título de crédito, debo de exigir que se me entregue el mismo. Y si hay una persona que presenta una demanda y que exhibe como documento fundatorio el título de crédito, entonces hay una presunción muy fuerte a su favor, juris tantum, es decir, que admite prueba en contrario, pero que en un principio te favorece a ti, actor, de que si tú presentas en la demanda ese cheque, ese pagaré, es porque se presume, hay una presunción legal de que no se te ha pagado, y la carga de la prueba la tendrá el otro, porque tú ya agregaste una prueba fundamental, que es el documento. Claro que eso no te exime de que puedas presentar otras pruebas para reforzar esta que es fundamental, y eso no le quita tampoco su derecho al demandado de que pueda presentar las pruebas correspondientes para acreditar que ya hizo el pago o que hizo pagos parciales, etcétera. Pero ese embargo ya es una garantía de que esos bienes, en caso de que se llegue a una sentencia favorable, pues van a ser rematados, y con el producto, con el precio que se obtenga de la venta judicial, se va a pagar al actor. Ahí radica, y por eso se le llama ejecutivo, porque si se fijan, en un juicio ordinario, la ejecución solamente se puede hacer válida hasta el final. En un juicio ejecutivo, al momento de desarrollar la diligencia autorizada por el auto de exequendo, tenemos una fase que en juicios ordinarios podríamos iniciar hasta esta
etapa. Entonces tenemos el embargo y luego la tercera etapa que se desarrolla en la diligencia es, ahora sí, ya una vez que se le requirió del pago, que se le embargaron bienes suficientes, emplázalo. Es decir, entrégale las copias de traslado, la cédula del juez y además una copia del acta que se está levantando por parte del actuario y dale un plazo de 8 días para que conteste la demanda. Y luego ya las etapas serían las mismas que en el juicio ordinario. Hay un periodo probatorio donde ambas partes tienen oportunidad de presentar las pruebas que a su derecho convenga. Viene la etapa de alegatos que tiene la misma finalidad que ya mencionábamos, de realizar una serie de argumentos haciendo ver al juez por debe de resolver en favor de una o de otra de las partes en el juicio, y viene el fallo judicial, es decir, la sentencia. Si la sentencia es favorable al actor, como lo decíamos en el juicio ordinario, pues el juez le da ciertos días al demandado para que cumpla con la sentencia, y si no lo hace, entonces se abriría la etapa de ejecución. La ejecución nos sirve para hacer materializada lo que dice la sentencia. De nada nos sirve haber ganado un juicio y que tengamos ese documento que es la sentencia que lo acredita si el demandado continúa sin cumplir. Entonces está la ejecución para, por medio de la coacción que tienen las normas jurídicas, por medio del uso de la fuerza pública, hacer cumplir esa sentencia, materializar lo que dice la sentencia. Y si estamos en una cuestión mercantil, fundamentalmente es cuestión económica, entonces ahora sí ya embargamos en la etapa inicial esos bienes, pero ahora vamos a presentar los avalúos correspondientes, que se evalúen esos bienes y que se saquen a remate, porque la parte demandada y ya sentenciada además sigue sin cumplir. Entonces esas son pues las fases distintas del juicio ejecutivo mercantil y del juicio ordinario que los hacen especiales. Listo, entonces, ¿existen diferencias entre ambos juicios, Josué? Pero me parece que de las más marcadas diferencias es la agresividad y los tiempos. ¿Por qué digo agresividad? Porque aquí, desde primero requieres del pago en la diligencia, embargas, o sea, primero tienes embargado y ya después le das copias de la demanda para que te conteste dentro del término de 8 días. Mientras que en el juicio ordinario no pasa esto, ahí tienes que esperar hasta que se dicte sentencia y todo el procedimiento, y aquí no, aquí primero ves, asegura el monto de la obligación y sobre eso me voy hasta la sentencia. Entonces sí cambian, ¿no? Por ejemplo, para contestar demanda en el ordinario son 15 días, mientras que para contestar demanda en el mercantil son 8, en el ejecutivo mercantil. Desde ahí viene la diferencia. Sí, mucho. Es como antes, cuando tuve del eje, decían, el fin justifica los medios. Es por decir, o tú dale, antes así decíamos en el eje, cuando estuve, primero actúa y luego ya le damos legalidad. ¿Qué quería decir esto? Que primero mátalo y luego averiguamos, porque entonces aquí el juicio bueno, no podemos llegar a eso. No, es así, bueno, así lo entendía yo, lo relaciono, porque ya veo que ya estoy grandecito, relaciono el conocimiento con conocimientos. Entonces, de otra forma, así lo hacíamos, y el juicio sí está bien aplicada la palabra que usted le pone, es agresivo. Parece ser agresivo, pero tiene que ser así porque se está asegurando con este tipo de juicios o de juicio ejecutivo, se está asegurando casi que no se vaya pues la presa. La cuestión es el dinero, es la realidad, la cuestión es lo que se está peleando. Entonces
es más efectivo, pues, más efectivo. No hay lugar nada a que le puedan por allí componer, hacer, sino ya va. Primero lo hacemos, ahora sí que embargamos, aseguramos lo que realmente va a, o se está peleando, ¿sí? Suficientes elementos para que se cubra la cantidad que se debe. Y después, pues me gusta porque dice, aquí, ya nomás se le da la oportunidad, se le nota, se le emplaza, se le dice, bueno, esto y esto y esto y ya. Y en el otro no, porque hay más tiempo para la otra parte, ¿sí? O sea, para ver, yo creo que sí hay mucha diferencia. Sí, mucha diferencia. Entonces, los tiempos se acortan en el juicio Se ejecutivo. cortan mucho. Exacto. Incluso hasta el desahogo de pruebas también se acorta. Sí, pues bueno, usted que tiene experiencia en eso, pues sí, se ve bastante, aún así desde el punto dogmático o aquí escolar, de la materia, se ve que es más corto. Sí, parece ser más corto. Es correcto. Entonces, pues va cambiando la situación Es a lo conforme que usted vamos decía avanzando del con el procedimiento. principio, hay cambios, no son igual, parecen igual, pero una sola palabra hace la diferencia de este al de aquel. Así que no, pues es demasiado bueno. La cosa es que yo ya vaya amarrándolo, pues, porque pues se requiere en mi cabeza bien. De hecho, siempre yo las clases que usted da me las vuelvo por ahí dice, ¿no? Vulgarmente chutar, otra vez las vuelvo a digerir porque necesito que sea poco a poco, o sea, que necesito que vaya entrando profundamente. Y siempre yo por eso le ruego que me dé las clases lo más pronto que pueda. ¿Por qué? Porque me da tiempo en la semana y como tengo que también atender otras cosas, mi trabajo, entonces me da tiempo de volverme a echar. ¿Qué tan lejos estás de la capital, Josué? Yo de Puebla, No, de Tlaxcala, capital de Tlaxcala. yo estoy a exactamente 40 minutos. Ah, sí está retirado entonces de la capital de Tlaxcala. Supongamos que hay conductores de colectivo que se lo avientan en 30 minutos, ¿sí? 30 O sea que te minutos. queda más cerca Puebla. Me queda más cerquita San Martín. Ah, ya. San Martín Texmelucan me queda hagamos hablando mucho, 20 minutos. 15 minutos, 20 minutos. De acuerdo también el tráfico y sí, me queda cerca de San Martín. De hecho, la gente de acá, desde niño, nos llevaban siempre a San Martín. Muy raras veces nos llegaban a llevar a Tlaxcala. Y eso pertenece a Tlaxcala, es la orilla, pues. Ixtacuistla, por la carretera federal, por la autopista está a 10 minutos, estoy en San Martín, 10 minutos. Pero a Tlaxcala sí estamos hablando de unos 20, 30 minutos de Ixtacuistla saliendo a Tlaxcala, 30 minutos, y por autopista. Sí. Ok. No, pues hablamos allá donde llega usted, a Ciudad Cuauhtémoc, llega a Santana Chautempa, San Pablo del Monte. No, pues están ahí en cortito, están prácticamente en la ciudad. Ok. Pues Ya bueno, cuando voy Josué. a Puebla, o voy a Puebla hasta allá a la universidad, pues sí me lleva 1 hora y media, me voy aquí a San Martín y de ahí agarro luego el autobús, los directos, y ya me bajan. Y me hago casi la hora para Sí, llegar. entiendo. Sí. Bueno, José, pues yo creo que dejo la sesión hasta aquí. Nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Profe, una pregunta. Sí, también dejó, porque ya ve No, que me meto ahorita a voy a dejar. Google. Ujú. Ajá. Dejó varios documentos ahí que ya los empecé a leer. Ajá, pero todavía no asigno las tareas, simplemente subí. Bueno, pero esos son que hay que empezar a leerlos. Ujú. Bueno, está bien, profe. Sale, Muchas gracias, profe. Eso es todo. nos vemos. Que tenga un bonito día. Gracias, profe.